Me conocían como el español, aquí en España me conocían como el ruso. Nací en Madrid, tengo 42 años y he pasado los últimos 8 años de mi vida en Rusia. Y he trabajado en el mundo de las finanzas y la intermediación comercial durante muchos años de mi vida. Ahora soy divorciado, tengo una hija de 11 años que también vive en Madrid. ¿Cuándo empieza, digamos, el proceso de mala vida, por calificarlo? Bueno, yo durante la época en la que tuve varios negocios propios, manejaba mucho dinero y bueno, pues consumía cocaína de forma esporádica, y cuando empieza la crisis en España en el año 2007, pues empiezo a tener un consumo un poco más alocado y bueno, pues intento cortarlo, y en el año 2010 decido trasladarme a Rusia porque mi familia tenía negocios allí y bueno, pues empecé a trabajar en Rusia y durante un tiempo pues todo fue muy bien, hasta que otra vez allí empecé a consumir esporádicamente y empecé a tener relación con personas relacionadas con el mundo de la droga. ¿Qué ocurre para que se cometa un delito y para que llegues a estar en la cárcel? Yo, al tratar con personas que para yo mi consumo personal pues tenían que venderme, pues esas personas son del mundo de la droga, que son las que tienen los contactos más arriba, y uno de ellos, pues en el momento en que a él la policía rusa, en este caso la antigua KGB, que ahora se llama FSB, le coge intentando hacer un contrabando de 6 kilogramos de cocaína, pues él, para intentar salirse un poco más ileso de la situación, aprovechando que al ser yo español podía intentar vincularme a mí con los países sudamericanos, pues me pone a mí como cabeza de turco para intentar él librarse de lo que había hecho, ¿no? Y entonces, bueno, pues la realidad es que yo no estaba involucrado directamente, pero sí que es cierto que yo conocía lo que él hacía. Entonces, bajo las leyes rusas, el hecho de conocer algo y no denunciarlo ya es delito en sí mismo. Entonces, bueno, pues por lo que yo aquí jamás habría terminado en la cárcel, pues allí me ha costado 4 años y medio de mi vida, ¿no? ¿Y cómo es el momento en el que le comunicas a tu familia que tienes que entrar en la cárcel? Bueno, la verdad es que pasó todo de una forma bastante impactante, por decirlo de alguna manera, porque bueno, pues yo vivía en Moscú y de repente me abordaron unos policías que me metieron en un coche. No me pudieron decir mucho porque como yo no hablaba ruso, pues en el momento de esta detención había un intérprete que me dijo: está usted detenido por un delito de narcotráfico, pero luego el intérprete se fue y desde ese momento me trasladaron a San Petersburgo en un coche, bueno, en una mini furgoneta. Ahí no podía hablar con las personas que me habían detenido, y cuando llegué a San Petersburgo pues me pusieron una capucha en la cabeza y me sacaron del vehículo, me metieron en algún sitio que no sabía dónde era, y cuando me quitaron la capucha de repente me encontraba en un pasillo todo súper antiguo, que parecía un museo, con esculturas de Stalin, de Lenin, banderas de la Unión Soviética, y bueno, parecía el paraíso de los comunistas, ¿no? Aquello. Y ahí fue cuando me dijeron pues que estaba siendo investigado por un posible delito de narcotráfico, y inicialmente pues al decirles lo que yo pensaba, me dejaron libre y me pidieron que testificara en su momento en el juicio, ¿no? Pero me pidieron que fuera a firmar el acuerdo por el cual me comprometía a quedarme en Rusia
hasta que terminara el juicio, y cuando a los 2 o 3 días volví a firmar este acuerdo, pues me dijeron que estaba detenido y que me iban a meter en prisión. En ese momento me permitieron llamar al Consulado de España, y a su vez también pude llamar a mi padre para decirle que me habían detenido y que me acusaban de un delito de narcotráfico, ¿no? Lógicamente pues fue un shock muy fuerte, porque yo, aunque consumía droga esporádicamente, mi familia no lo sabía ni se lo imaginaba, porque yo no era una persona que estuviera enganchado o que pareciera que estaba todo el día drogado. Entonces lógicamente ellos no tenían ni idea. Pero bueno, pues a raíz de aquí, cuando me meten en la cárcel, yo ahí pierdo el contacto con mi familia, y ya como ellos lo vivieron, pues bueno, pues lo que me han contado lógicamente es que fue muy duro, sobre todo por la distancia, porque ellos estaban aquí, yo estaba allí, y bueno, pues pero yo no tenía posibilidad tampoco de hablar con ellos. Yo empecé a poder comunicarme con ellos a partir de... O sea, realmente comunicación tuve después de 1 año y medio ya en la cárcel. Antes de eso teníamos comunicación a través del consulado, que venían a visitarme a la cárcel, o a través del abogado. Pero contacto directo con ellos, aunque venían de vez en cuando a verme dentro de las posibilidades, hasta el año y medio que yo conseguí comprarme un teléfono clandestino, porque lógicamente están prohibidos, pero al año y medio conseguí un teléfono clandestino y ya podía hablar con ellos de forma habitual. ¿Y cómo es la primera vez que después de 1 año y medio hablas con tu familia? Bueno, pues cuando después de 1 año y medio a mí me trasladan, bueno, en realidad en vez de 1 año y medio fueron 13 meses, ¿no? Pero cuando me trasladan de prisión, después de la KGB, cuando llego a la celda, pues me dicen, primero te chequean a ver si, que es uno de los trabajos del esmatriachi, ¿no? Cada vez que entra alguien nuevo, chequear quién es, por qué delito está, para de alguna manera clasificarle y tener cuidado, no vaya a ser un chivato o tal. Entonces, bueno, pues cuando ven que soy una persona normal, por la noche, cuando ya pasa las 10 de la noche, allí hacen el recuento, y a partir de las 10 de la noche apagan luces y cierran ya las puertas con cerrojo, y de 10 de la noche a 6 de la mañana está prohibido que entren a tu celda a molestarte los funcionarios o la policía. Y entonces ahí, cuando yo llego a la celda, el que en ese momento es el esmatriachi de la celda, de repente me dice, bueno, esta noche vas a poder llamar a tu familia. Entonces saca un teléfono, un smartphone, y con Skype, porque todavía WhatsApp no tenía la posibilidad de hacer llamada, pude llamar a mi hermana, y claro, cuando llamé a mi hermana, pues lógicamente mi hermana lloraba, ¿no?, de por fin oírme después de casi 1 año y medio, ¿no? Y fue pues bastante emotivo. Pero bueno, ya cuando pasas un tiempo allí, pues también tú te vas endureciendo, ¿no? Entonces, pues intentas que determinadas cuestiones no te afecten demasiado, porque en la cárcel rusa el llorar, por ejemplo, o mostrar sensibilidad está muy mal visto. Entonces, pues no puedes coger y cuando llamas a tu hermana, aunque ella se ponga a llorar, pues tú no te puedes poner a llorar también. Entonces, bueno, pues te tienes que cortar un poquito. ¿Y con tu hija has mantenido contacto? Claro, yo a partir de ese momento que ya consigo hablar con mi familia, a mí, durante el primer tiempo en la cárcel de la KGB, gracias a la gestión del consulado y de mi abogada, me permitieron llamar una vez a mi hija para felicitarla por su cumpleaños. Y mi hija en aquel entonces pues tenía 5 años, 6, y bueno, pues cuando la llamé, claro, ahí sí que yo me puse a llorar, ¿no?, al escucharla. Y entonces pues mi hija me decía, oye papá, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste?, ¿no? Y fue un momento bastante duro, ¿no?
Y bueno, pues quizá yo por ella sufría mucho, ¿no? Porque era una niña, entonces, bueno, pues tú para tus hijos siempre quieres lo mejor, ¿no? Y sí, luego supe que después de ese día que habló conmigo mi hija, pues habló con la que era mi exmujer y le dijo, oye, ¿qué le pasa a papá? Que le noté muy triste y tal, ¿no? Y la verdad es que esas cosas duelen, ¿no? Es duro. Luego ya después, cuando ya empecé a tener teléfono, pues ya, como la podía llamar cada semana, pues bueno, pues como mi hija todavía era pequeña, le contamos la historia, que todavía cree que yo trabajaba en Rusia, que estaba en una empresa pues que no tenía vacaciones y entonces pues que era difícil venir, pero bueno, pues si hubiese sido más mayor, lógicamente hubiese sido difícil. Sí que es verdad que bueno, pues en el momento en que mi hija sea más mayor, pues le contaré la realidad, ¿no? Porque creo que, bueno, pues mi experiencia pues quizá pueda servirle a ella para que haga mejor las cosas también, ¿no? ¿Y qué has aprendido, qué te ha aportado este tiempo en la cárcel de Rusia? Bueno, yo creo que la cárcel en sí misma, cuando yo pensaba en ella antes de que me pasara todo esto, yo pensaba que la cárcel era para gente mala y que, bueno, pues era un sitio para que pagaran por sus culpas y para que se rehabilitaran. La realidad es que yo en Rusia el concepto de rehabilitación creo que es nulo, porque no hay condiciones que busquen la rehabilitación. En España es un poco diferente, pero allí realmente no hay nada que te pueda ayudar a rehabilitarte, todo lo contrario, es como una universidad de criminales. O sea, allí lo que puedes aprender es hacer mejor por lo que te han cogido, ¿no? Entonces, yo realmente, ¿qué me quedo? Pues bueno, pues que al final he aprendido ruso como idioma, que cuando trabajaba allí no fui capaz de conseguirlo, y una experiencia de vida pues que también te hace valorar ciertas cuestiones que antes pues a lo mejor no le dabas el valor que deberían, pero siempre he considerado que depende de la persona, pues los plazos que tengas que pasar en la cárcel deberían ser un poquito más variables. Es decir, hay personas que a lo mejor con pasar 3 meses en estas circunstancias podrían aprender la lección, por decirlo de alguna manera, y hay personas que aunque pasen 20 años no la van a aprender nunca, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que a lo mejor, pues si como cuando todo esto empezó, yo pensaba que se iba a aclarar todo, que yo no estaba relacionado directamente con todo esto, sino que aunque supiese lo que ellos hacían, yo no colaboré con ellos de forma directa o voluntaria, pues que a los 3 o 4 meses me iban a dejar en libertad y que esto iba a quedar como una mala experiencia, pero bueno, sin daños mayores. Pero al final pues no fue así y bueno, pues quizá decir que me quedo con algo positivo, pues es complicado porque realmente positivo el que he sido capaz de sobrevivir a aquello, que yo he visto gente ahorcarse y les he visto muertos o intentos de suicidio, de cortarse las venas, y son cosas que uno piensa que nunca va a ver, ¿no? Y las he visto, igual que estar sentado relativamente cerca de una persona que es un pedrastra y que ha violado a un niño o una niña de 9, 10, 11 años, pues una cosa es verlos por las noticias y otra cosa es estar delante de él, ¿no?